Bueno, voy a continuar. Fórmula 3. Dice, la derivada de f más o menos g con respecto de x va a ser igual. ¿Qué quiere decir? F y g aquí las toman pues como dos funciones, ¿sí? Por ejemplo, f de x igual a 3x cuadrada, g de x igual a x más 2. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay dos funciones. Entonces, dice, la derivada de una suma o de una resta de funciones, lo que tienes que hacer es, vas a derivar cada uno por separado. Vas a derivar a f de x más o menos, dependiendo del signo que tengas. Y vas a derivar a g de x con respecto de x. Por ejemplo, si yo les pongo una función que diga y igual, tomemos los mismos ejemplos, 3x cuadrada más x menos 2. Voy a cambiar los signos, nada más. Y yo observo, cada vez, recuerden, cada vez que aparece x, yo voy a hablar de una función. Ahora, como hay un signo más y hay un signo menos, entonces esta va a ser una función, esta va a ser otro término, otra función, y este va a ser otro término. Entonces, como hay una suma y una resta, ¿qué dice la fórmula 3? Que tengo que dividir. Entonces digo, la derivada, en este caso, como estoy hablando de y acá, entonces la derivada de y con respecto de x, así, esta es una de las formas, y creo que fue Leibniz el que dio esta nomenclatura, de y en dx. Cada vez que me aparezca de y en dx, es que yo voy a derivar. Entonces, yo voy a derivar a y, que es esta función con respecto de x. ¿Por qué x? Porque es la literal. Entonces, como observo que hay una suma y una resta, lo que tengo que es sacar la derivada de cada uno de los términos. Entonces se va a expresar así. La derivada de 3x cuadrada con respecto de x más, este signo como es más, también aquí es más. Siguiente término, la derivada de x con respecto de x, signo menos. Y por último, la derivada de 2 con respecto de x. ¿Ya observaron? Ya pude separar y entonces de forma independiente yo voy a derivar a cada uno de estos. Pero recuerden, tengo que identificar cuándo tengo constante, cuándo tengo función y cuándo tengo exponente. Constante, función y exponente. Ok, continuamos. Fórmula 4. Dice, la derivada de una constante por una función con respecto de x va a ser igual a la constante. Esto, ojo chicos, esto se está multiplicando. ¿Estamos de acuerdo? Va a multiplicar la constante solita, esta constante solita, va a multiplicar a la derivada de f de x, o sea, la derivada de la función con respecto de x. Por ejemplo, acá arriba, en el ejercicio, les puse y igual a 3x cuadrada. Si yo observo, esto es lo siguiente. El 3, por ser un número, es una constante. La x, por ser una literal, es una función. Función. Y como tal, el 2 va a ser un exponente. Entonces, esta fórmula, la fórmula 4, yo la voy a aplicar para este ejercicio. ¿Cómo la voy a aplicar?
de la siguiente forma. Observen, dice, la derivada de y con respecto de x, ¿a qué es igual? A la derivada de 3x cuadrada con respecto de x. Pero yo acabo de observar que el 3 es una constante. X es la función y 2 es el exponente. Ok, entonces, aplicando fórmula, ¿qué dice? La derivada de y con respecto de x, ¿a qué es igual? ¿Qué te ponen aquí? Constante. ¿Y cuál es la constante? El número 3, que multiplica ¿a quién? A f de x. ¿Cuál es tu función? Entonces vas a decir la derivada de x cuadrada con respecto de x. Esto es lo que significa.